presidente. Pregunta 1894 relativa a la legítima Ley de Energía de Aragón, formulada al presidente del Gobierno por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Permítame, señor presidente, un segundo a contextualizar el lugar en el que estamos hoy. Hoy me he querido poner elegante, yo nunca suelo llevar traje, por dos motivos. El primero, porque gracias al Tribunal Constitucional mi partido podrá ejercer su labor y preguntarle a usted. Y eso lo tengo que agradecer y hay que celebrarlo. Y lo segundo, porque hoy se celebra en Teruel el Congreso del Amor y para que el amor llegue hay que ir también elegante. Y ahora voy a la pregunta. Señor Izquierdo, antes de que continúe la pregunta, por el artículo 122.2 y por conducir a aclarar al resto de señorías a lo que usted se refiere, ruego la lectura por parte de la letrada mayor del alcance del fallo de la sentencia a la que usted se refiere. Señora letrada, por favor. Otorgamiento del amparo a alcance del fallo. La estimación del recurso de amparo no puede extenderse a la pretensión del recurrente de que se reconozca su derecho a formular preguntas al presidente del Gobierno de Aragón en los plenos cuando le corresponda, como señala el Ministerio Fiscal, dado que el recurso de amparo no es una vía procesal adecuada para solicitar y obtener un pronunciamiento abstracto y genérico sobre pretensiones declarativas respecto de supuestas interpretaciones erróneas o indebidas aplicaciones de preceptos constitucionales, sino solo y exclusivamente sobre pretensiones dirigidas a restablecer o preservar los derechos fundamentales cuando se haya alegado una vulneración concreta y efectiva de los mismos. Por lo tanto, solo cabe reconocer su derecho a que la pregunta formulada el 12 de diciembre de 2024, que fue registrada en la Cámara con el número 5165/2024, sea respondida por el presidente de la comunidad autónoma en un pleno. Gracias, señora letrada. Señor Izquierdo, ¿puede formular su pregunta? ¿Puedo continuar, presidenta? Creo que está clara la sentencia y me alegra mucho y espero que felicite al Servicio Jurídico por la gran labor que hizo haciendo ese informe y el resultado que han obtenido. Muchas gracias. Señor presidente, ¿cómo valora el presidente de Aragón el ataque incesante del Gobierno de España a las legítimas leyes de energía de nuestra comunidad y qué va a hacer al respecto para defender la capacidad legislativa y los intereses energéticos de Aragón? Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo, primero quiero darle la enhorabuena. Sí, hoy usted está volviendo a preguntar porque tiene la razón. Y creo que en esta vida, cuando nos equivocamos, lo lógico es pedir disculpas. Hubo una mayoría de partidos políticos que quisieron que usted no preguntara y, evidentemente, hoy usted puede preguntar porque hay una resolución del Tribunal Constitucional que le da la razón, porque entiendo que si usted no tuviera la razón, hoy usted no estaría preguntando sobre esta cuestión. Con lo cual creo que lo lógico es que los partidos políticos que intentaron que no preguntaran le pidieran a usted disculpas, que son los auténticos responsables, y que yo me alegro de que usted pueda preguntar, porque a mí me gusta contestar las preguntas en este Parlamento y en ruedas de prensa, cosa que todos no pueden decir. Señor Nolasco, perdón, señor Izquierdo, me pasa últimamente que hay portavoces con los que estarán ustedes de acuerdo, ¿no? Discúlpeme. Señor Izquierdo, pues creo que es una mala noticia por varias razones. La primera, porque el desarrollo que está teniendo nuestra comunidad autónoma tiene muchos motivos, pero hay un motivo que es indudable, que es la energía barata y la energía limpia. Eso es la razón, posiblemente de las más importantes, por las que hoy miles de millones de euros van a venir a nuestra comunidad autónoma, van a generar riqueza y van a crear puestos de trabajo de calidad. Lo que pretendíamos aprobar con esa ley era el que pudiéramos seguir haciendo uso más eficiente y más responsable de nuestra energía. Me extraña mucho lo que ha ocurrido con la zonificación, pero en cualquiera de los casos nosotros vamos a seguir trabajando porque esa ley que aprobó las Cortes de Aragón
pueda ser aplicada y vamos a seguir trabajando para lo más importante que quería esa ley, que es que inversiones y puestos de trabajo sigan viniendo a nuestra comunidad. Gracias, señor presidente. Señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, precisamente por eso le pregunto, he estado viendo toda la documentación que se ha aportado, se recurren los mismos artículos, curiosamente, aunque algunos no sean iguales. Y eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que a nuestro grupo le preocupa. Cuando se hizo por segunda vez esta ley de energía, que tuvo un apoyo mayoritario de la Cámara, se modificaron algunas cuestiones puntuales que precisamente aludía el anterior recurso. Y hoy se recurren los mismos artículos que no son los mismos que eran en el inicio. ¿Y eso qué significa? Eso significa, en nuestra opinión, una intención clara. La intención clara de que el autogobierno que ya quiso sacar adelante el señor Lambán en la materia de energía y que repitió este Gobierno no se produzca. Y que no sea Aragón quien decida ciertas inversiones, ciertas infraestructuras, y que no sea Aragón el que tenga la capacidad de hacer algo que no se puede hacer en ningún otro lugar de España, que es que una línea de autoconsumo la decidamos aquí. Eso es una razón fundamental. Ayer yo asistí a la Noche de la Energía del clúster, no vi a muchos portavoces y me sorprendió no verles, porque creo que la energía nos ha unido a los aragoneses y nos ha hecho más fuertes y nos ha hecho una comunidad mucho más competitiva. Me sorprendió no ver a muchos portavoces, a otros no me sorprendió no verles porque a lo mejor no les hubieran dejado ni sentarse allí, ¿no? Pero lo que sí que me sorprendió fue ver las inversiones, la gente que hay en Aragón que hace cosas maravillosas, las empresas que están dispuestas a crecer, a seguir esos 70.000 millones. ¿Qué va a pasar con los 70.000 millones si la ley de energía se cae? Este es el fondo de la pregunta. ¿Están en peligro real las inversiones que se están anunciando si la ley de energía finalmente no sale adelante? Si no somos capaces, y digo no somos los aragoneses, de en ese litigio jurídico que se abrirá, imagino, con el Gobierno de España, llegar a un acuerdo, ¿qué pasará con las inversiones? ¿Hay algunas que se ponen en peligro? ¿No se ponen en peligro? Nosotros pensamos que sí. Nosotros pensamos que sí se ponen en peligro inversiones y que sí que es peligroso para el futuro de Aragón y para el crecimiento de esta tierra. Por eso lo que le digo es que tiene previsto, cómo tiene previsto el Gobierno de Aragón, que supongo que tendrá una estrategia, lógicamente, jurídica y hasta donde nos pueda contar, defender los intereses de Aragón, porque aquí de lo que estamos hablando es de que inversiones que ya están anunciadas quizá no se puedan hacer. No se pueden hacer porque quizá algunos lo que están esperando es que en Aragón dejen de crecer las inversiones para que se vayan a otros sitios. Quizá algunos lo que quieren es que sí que vaya la energía a Cataluña y al País Vasco y no se consuma aquí. Quizá lo que algunos quieren es que se paralicen las inversiones para que se inviertan en otros sitios, porque las empresas no van a esperar. Si no pueden conseguir sus objetivos en Aragón, quizá busquen otros lugares o otros territorios. Me llama la atención que esto pase a la vez que se reconoce un cupo energético al País Vasco del 17,4% en las inversiones de red eléctrica española. Son muchas casualidades que se suceden unas tras otras y todas benefician a los mismos y también perjudican a los mismos. ¿Qué podemos hacer y en qué punto estamos? Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Izquierdo. Vamos a defender la ley y a mí, como usted, también me llama la atención. Creo que han pasado un par de cosas. ¿Por qué ahora el Tribunal Constitucional recurre a aspectos de la ley que podían ser parecidos a una ley que había aprobado con un Gobierno socialista y ahora la recurre con un Gobierno del Partido Popular cuando antes no lo hizo, no la recurrió? Pues creo que tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Con que ahora el Gobierno es del Partido Popular y antes el Gobierno era socialista. Y creo además que desde entonces hasta ahora ha habido una serie de cambios en el Tribunal Constitucional que posiblemente también ayuden. Lo cual a mí me parece seriamente preocupante. Me parece muy preocupante que ante artículos prácticamente idénticos la opinión del Tribunal Constitucional con los nuevos miembros haya sido distinta de la que era en el pasado. En cualquiera de los casos, lo que esa ley pretendía es muy sencillo. Lo que esa ley pretendía era seguir atrayendo inversiones a nuestra comunidad autónoma para que podamos consumir la energía que producimos en Aragón. Aragón es una de las comunidades autónomas que más energía renovable produce en nuestra comunidad autónoma y lo que busca este Gobierno es que la materia prima, que significa la energía, pueda aportar valor añadido en Aragón, pueda transformarse en nuestra comunidad autónoma. Y para eso es muy importante que podamos establecer
nuevas líneas de tendido eléctrico y nuevos autoconsumos, porque los 70.000 millones de euros que ya hemos atraído pueden ser muchos más si esa ley ve la luz. En cualquiera de los casos, señor Izquierdo, déjeme que le diga una cosa importante y acabo con esto. La estrategia de este Gobierno va a ser política y jurídica, pero en la estrategia política lo primero que voy a hacer es tener reuniones de trabajo en el Ministerio. He pedido reuniones de trabajo a la vicepresidenta, a la ministra, y la vicepresidenta ha tenido reuniones con el secretario de Estado. El día 17 de diciembre finaliza el plazo de alegaciones para un documento importantísimo y yo estoy convencido de que vamos a tener reuniones de trabajo en las que pediremos que las inversiones para que se mejore la red de transporte de energía en Aragón puedan ser mayores y eso nos abra la puerta a más riqueza y más prosperidad. Es evidente que si no somos capaces, siempre habrá una posibilidad jurídica que no descarto. Pero yo lo primero que quiero es dialogar con el Ministerio con voluntad de acordar, porque mi obligación es defender Aragón y lo que beneficia a esta comunidad autónoma. Y eso lo haremos en mesas de trabajo con el Ministerio en reuniones que ya he pedido. Muchas gracias.